día dedicamos este Mikdash, este santuario, para ti, para que este sea un lugar de tu morada, para que este sea una puerta de bendición para todos aquellos que te necesitan. Hoy, Señor, ungimos y dedicamos este lugar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como hablábamos hace ratito allí en Isaías 26:2, gente guardadora de verdades. Y yo en esta mañana quisiera preguntarlos, ¿cuántos creen que este libro que usted tiene en sus manos o en su teléfono o en su tableta es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que lo que está aquí es verdad? Amén. Creemos que esa es la palabra de Dios y creemos que esto que está aquí es verdad. El problema es que solamente creemos, o sea, sí leemos y decimos esta es la palabra de Dios, pero muchas veces no lo hacemos. Así que esta mañana vamos a tomar Éxodo capítulo 25. Y quiero tomarme unos momentos esta mañana para hablarles la importancia del tabernáculo. Y esto es un tema muy interesante porque el tabernáculo fue reflejado, revelado desde el jardín del Edén con Adán y Eva. Ahí no van a encontrar ningún tabernáculo, pero podemos ver que Dios tenía una comunicación con Adán y Eva todos los días. La presencia de Dios estaba en ese lugar. ¿Este lugar es importante? Sí es importante. Pero ¿saben cuál es lo más importante? Cada uno de nosotros. Dios no quiere habitar aquí en esta casa por un tiempo de 2 o 3 horas. Dios quiere habitar en nuestros corazones para siempre. Así que Éxodo 25, quiero que analicemos este versículo porque tiene una verdad muy importante. Porque Adán y Eva no hubo un tabernáculo, pero en el tiempo de Moisés, cuando Moisés se subió al monte Sinaí para estar 40 días y 40 noches, y yo no creo que 40 días y 40 noches Él bajara con 10 mandamientos, los que conocemos con los 10 mandamientos, 40 días y 40 noches con 2 tablas, de unas 5 mandamientos y del otro lado 5 mandamientos, 40 días. Si eso en un momento se lo hubiese dado el Señor, no. 40 días y 40 noches, porque Dios le dio más especificaciones, más cosas que hacer, como la que vamos a ver aquí, hacer un tabernáculo. Y hoy vamos a ver este versículo. En Éxodo 25, versículo 8, en la versión original, porque ustedes saben que solamente hay 2 religiones en el mundo que tienen sus Biblias originales, por decir así. Una es la hebrea, que tiene su Biblia original, y la otra son los musulmanes, el Islam, el Corán, que es en árabe. Son las únicas. Y el cristianismo, lamentablemente nosotros tenemos una traducción. Y ahora le puedo decir que hay muchas y muchas traducciones. A veces muchas de ellas nos alejan de lo que Dios quiere decir a nuestra vida. Por ejemplo, cuando vemos algunas versiones que nos hablan de la creación que Dios hizo en los primeros días, y dice, fue el primer día domingo. Algunas traducciones lo ponen así. Y entonces, a vez de acercarnos a lo que dice la palabra de Dios, nos alejan mucho de la verdad de la palabra de Dios. Pero sé que hacen un trabajo excelente, porque de alguna manera la gente lee la Biblia, porque hoy tenemos Biblias hasta de lenguaje sencillo, para que la gente pueda comprender la verdad de la palabra. Y está bien, porque la gente empieza a conocer de la palabra de Dios. Pero aquí Éxodo 25:8 dice que el Señor le ordenó a Moisés que se hiciera un mikdash. ¿Sí? Harás un mikdash para mí, un santuario para mí. Hoy estamos aquí, este lugar, y por eso hoy lo vamos a dedicar
para nuestro Dios, porque queremos que el único propósito de este lugar sea el que se hable su palabra y en que mucha gente pueda escuchar y ser restaurada en su vida. Ese es el propósito. Pero el propósito que tenemos aquí es que Dios dijo: hagan un santuario para mí. Y dice: y voy a morar dentro de ellos. Ahí tienen en hebreo: ve azuli migdash ve shahanti betohem. La palabra betohem no quiere decir entre ellos. La palabra betohem quiere decir dentro de ellos. Así que cuando venimos aquí, Dios sé que está en este lugar, porque la declaración del Hijo de Dios en los evangelios fue que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahora también aquí hay una palabra, betohem. Él estaría no en medio de ellos, estaría dentro de ellos. Porque una cosa es que esté el Señor entre nosotros y otra cosa es que esté el Señor dentro de nosotros. ¿Sí? Y Dios le interesa que el Señor pueda estar dentro de nuestra vida, porque cuando el Señor está dentro de nosotros, va a ocurrir cosas maravillosas en nosotros y vamos a empezar a experimentar una transformación en nosotros. Sé que hay gente que cuando venimos a este conocimiento y empezamos a estudiar la palabra y empezamos a hablar con nuestros familiares o con nuestros vecinos, y sé que nuestra familia o los vecinos nos conocieron cuando no conocíamos de las cosas de Dios, y que cuando hablamos de estas cosas a ellos dicen: no, pero yo te conozco quién eres, yo sé cómo eras. Sí, quizás cuando no conocíamos a Dios éramos un desastre, pero cuando la palabra de Dios llega y mora en nosotros, el Señor mora en nosotros, las cosas cambian. Nuestra manera de hablar es otra, nuestra manera de accionar es otra, nuestra manera de pensar es otra. Y eso es porque Dios está interesado que Él pueda morar dentro de nosotros. Había un problema en el pueblo de Israel, que dice el profeta Isaías, que cuando ellos venían a adorar a Dios, dice: este pueblo de labios me honra. Quiere decir que aquí estaban, pero ¿saben dónde estaba su pensamiento? ¿Quién sabe? A lo mejor en su negocio, o a lo mejor en otro lado, menos donde tenía que estar, en Dios. Y es por eso que Dios quiere que estar dentro de nosotros, para que cuando Dios está dentro de nosotros, van a ocurrir cosas grandes. Ahora vamos a analizar la palabra Mikdash. La palabra Mikdash, que es del infinitivo del verbo hebreo Likdosh, de ahí se derivan muchas palabras como por ejemplo Kadosh. No sé si alguien sepa lo que quiere decir Kadosh, pero Kadosh quiere decir santo. O Kodesh, sagrado. O Kadash, como tienen aquí, santuario. Este es un Kadash, pero la palabra que vemos aquí es la palabra Mikdash. Y cuando me habla de una palabra Mikdash de este santuario, es que este santuario que hoy en el que estamos no es un santuario permanente, es un santuario temporal. Esta es una réplica de uno que existe en el cielo y que es eterno. ¿Amén? Sí, todos los templos que hay son una réplica de un original. Y aunque sé que en nuestra mente como creyentes, Señor, como cristianos, cuando hablamos de sacerdotes, cada vez que hablamos de sacerdotes, pues viene a nuestra mente los sacerdotes de la Iglesia Católica. Pero la Biblia habla de sacerdotes. Y en el templo original hay un sacerdote, un sumo sacerdote llamado Yeshua. Él es el sumo sacerdote. ¿Sí? Y de él nosotros venimos de esa línea, y es que por eso hoy podemos estar presentes aquí delante de Dios. Porque si fuera de lo terrenal, ninguno de los que estamos aquí somos de la tribu de Leví. Y como no somos de la tribu de Leví, no podríamos ser sacerdotes. Así que venimos de la línea sacerdotal
del Hijo de Dios, que Él es el sumo sacerdote, y es por eso que hoy el apóstol Pablo en 2 de Pedro 2 dice que nosotros somos real sacerdocio. Hoy nosotros somos sacerdotes también por medio de esa línea. Así que cuando hablamos de Mikdash, estamos hablando de un templo temporal, porque Dios le gusta recordarnos muchas cosas a través de lo que nosotros vemos. Por eso es que existen también los calendarios. Por eso es que a través de las fechas importantes nosotros sabemos, por ejemplo, en especial nosotros los hombres, nos recordamos así, pero como relojitos, el aniversario de nuestra boda. O recordamos cuando nacieron nuestros hijos. Gracias a Dios porque hay un calendario. Y que lo primero que tenemos que hacer ahí es marcarle para que cuando veamos, este es un día especial. Porque el hombre, el ser humano, le es dado a ser muy olvidadizo. Y es por eso que Dios tuvo que hacer algo para recordarnos algo importante a través de esta casa en la que estamos hoy, y lo vamos a ver más adelante. La segunda palabra que yo quiero que veamos esta mañana es la palabra Mishkan. Mishkan o Shahanti, como le llamamos, Shahan. Y esta palabra Mishkan, Shahan, quiere decir, este es el lugar de su morada. Sabemos que hoy aquí el Señor está con nosotros, porque este es el lugar de su morada. Así que por eso dice Mikdash, Mishkan. Pero también Mishkan tiene una connotación diferente, porque la palabra Mishkan es un compuesto de M, que quiere decir de donde viene, y también tiene otra palabra que habla de Esh, que quiere decir fuego. Es el lugar donde el fuego de Dios se manifestaba. En otras palabras, su presencia. A Dios le interesa que estemos lo tengamos en nuestras vidas. No es que hoy vengamos aquí y estemos aquí este tiempo de 2 o 3 horas aquí en la casa de Dios y al rato salimos y entonces Dios se quedó en el templo y entonces nuestra vida ya es otra. Nosotros empezamos a hacer cosas diferentes porque pensamos que espirituales solamente es aquí, cuando nuestra vida espiritual debe ser tanto aquí como afuera. Me gusta lo que dice el Salmo 101. Dice que el Señor va a fijar sus ojos y está fijando sus ojos en nosotros. Y Él se está fijando en nosotros porque a Él le interesa cómo es que yo estoy caminando delante de Él. Y el que escribió el Salmo 101 escribe algo interesante donde dice que no voy a poner delante de mí cosas no correctas. Dios le interesa lo que nosotros vemos. No voy a poner algo que no es correcto delante de mis ojos. Y hoy tenemos que tener mucho cuidado porque en la televisión pues a veces ya no hay nada que ver. Hay mucha inmoralidad y tenemos que tener cuidado con lo que nosotros vemos, porque el pecado, lo malo, nos entra por los ojos. Y eso lo pudimos ver con Eva cuando el diablo le presentó el árbol, y dice que Eva cuando lo vio, dice que lo vio, dice que era agradable a la vista. Y sé que muchas cosas que el pecado nos ofrece son cosas que podríamos decir agradables a la vista. Dios le gusta estar dentro de nosotros, pero si nuestro caminar no es correcto, la Biblia dice que Dios es sumamente santo y Él no puede habitar en algo que no esté limpio. Santiago me gusta porque dice que hay vasos de honra, pero hay vasos de deshonra. ¿De cuáles queremos ser? Yo creo que queremos ser vasos de honra
donde estamos limpios, donde la presencia de Dios puede estar en nosotros. O podemos ser vasos de deshonra, donde nuestra vida no es tan espiritual, porque vivimos en un tiempo, hace poquito estábamos estudiando Romanos capítulo 1, vivimos en un tiempo donde el mundo tiene un pensamiento contrario a lo que Dios establece en su palabra. Alguien me preguntó acerca del homosexualismo y empecé a escribir algo sobre el homosexualismo y lo subí a mi página de Facebook, y a la hora que lo subí, al minuto mi página estaba bloqueada. Me cancelaron mi Facebook. Y yo estaba bien enojado. Dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Pero tenemos un hermano que sabe esto y tiene conocidos en Facebook. Le dije, es que usted no puede subir eso. Hoy tenemos la palabra tolerancia. Debemos de tolerar. Ellos tienen también una oportunidad de vivir su vida así. Pero déjeme ver. Así que gracias a Dios pues lo desbloquearon mi Facebook. Pero pues, hoy tenemos que tener cuidado de que si subes algo que no es correcto, ¡zas!, te lo bloquean, porque tenemos que tener tolerancia. O sea que si alguien está haciendo mal, nosotros tenemos que ser tolerantes. Y si vivimos en ese pensamiento, créanme que Dios no va a estar en nuestras vidas. Y el mundo no te va a ofrecer lo que Dios te ofrece. En esta vida, en este caminar, tarde o temprano, en una parte, en una etapa de nuestra vida, necesitamos a Dios. Imaginen si está en nuestra vida, que aunque Dios en verdad que es sumamente misericordioso, que somos rebeldes, lastimamos su corazón, no hacemos lo que Él dice, pero cuando venimos a Él y le clamamos, ¿qué creen que hace Dios? Tiene compasión de nosotros. Gracias a Dios que nosotros no somos Dios, porque ya hubiésemos eliminado a unos cuantos miles. Sí. ¿Verdad que cuando una persona se muere, está con el Señor? Nosotros decimos así. Pero si sabemos que su vida fue tremenda, se fue derechito al infierno. Y yo digo, ¿cómo es que nosotros nos ponemos en un lugar donde solamente le corresponde a Dios? Y créanme que un día nos vamos a llevar algunas sorpresitas, porque Dios dice que así como está la altura de los cielos sobre la tierra, así es su misericordia. Dios tiene mucha paciencia. Pero si queremos que esté en nosotros, tenemos que vivir lo mejor que podamos. No estoy hablando de perfección, porque ninguno hay perfecto, pero a lo mejor de nuestro entendimiento, caminar como Dios quiere, para que Dios pueda estar en nuestra vida. Esto lo encontramos también en las palabras del Hijo de Dios en Juan capítulo 14 versículo 23, donde el Señor declaró, y Él dijo que si nosotros lo amamos. Y yo les pregunto aquí esta mañana, ¿cuántos aman al Hijo de Dios, a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Y los otros no? ¿Cuántos aman a Jesús? Pero déjenme decirle, ¿cuántos aman a Jesús? Es bien fácil, ¿verdad? ¡Amén! Pero dice Juan capítulo 14, versículo 15, ¿me amas? ¿Qué crees? Dice Jesús, ¿me amas? Entonces lo que tienes que hacer es, guarda mis mandamientos. Ahí entonces ya está la situación. Sí, porque podemos aquí, sí te amo, Señor, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi vida, Señor, te la entrego, tú eres todo para mí. Le decimos tantas cosas. Pero dice, ¿me amas? Porque primera de Juan capítulo 3, el apóstol Juan dice, no amemos de lengua, así dice, sino de acción. ¿Amamos al Señor? Tenemos que hacer lo que está aquí en su palabra, porque creemos que esta es la palabra de Dios. Esto es lo que nos dejó para conducirnos en esta tierra, y esta debe de ser nuestra única regla de fe y disciplina
en nuestra vida. Así que el Señor dijo, ¿me aman? Dice aquí, harán todo lo que yo les diga. Mi Padre también los amará y vendremos a vivir. Y dice cada uno, con cada uno de ellos. Pero lo que está diciendo aquí es la palabra Nishkon Etzelo, que quiere decir, va a morar mi esencia mía y la esencia de Dios va a morar dentro de ustedes. Así que cada vez que hacemos algo que le agrada a Dios, el Señor está dentro de nosotros. Y les dije que esto es para recordar el templo. Así que vamos a recordar un poquito, porque esto es algo físico, un templo material de muros, un techo, una estructura. Pero esto nos recuerda algo a nosotros. Y vamos a ver que en Juan capítulo 2, versículo 19 al 22, un día Jesús, hablando con sus grandes amigos que tenía en su tiempo y que andaban detrás de él, los fariseos y los saduceos, eran sus grandes cuates del Hijo de Dios, andaban detrás de él, siempre andaban viendo qué es lo que iba a hacer para inmediatamente empezar a atacarlo, a criticarlo. Así que Jesús está en el templo, porque van a encontrar varias escrituras que el Hijo de Dios siempre andaba por el pórtico de Salomón, en el templo. Ahí andaba el Hijo de Dios. Y un día estaba allí, y estaban los fariseos y estaban los saduceos, y Yeshua. Parece como que nuestro bendito Salvador le gustaba meterse en problemas, porque dijo, óiganme ustedes, destruyan este templo, y yo en 3 días lo voy a levantar. Y dijeron, ¿cómo crees? Ha llevado 42 años construir este templo, y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Pues ¿quién te crees? Pero cuando usted sigue leyendo, la escritura dice que él no estaba hablando de ese templo, estaba hablando de él, porque él es un templo. Él es un templo. Saben que el Salmo 91, versículo 1, el que habita, ¿a dónde? ¿Qué es un abrigo? Este es un abrigo. Su casa donde ustedes viven es un abrigo. Bueno, pues entonces dice, el que habita al abrigo, o sea, bajo la protección de Dios, ese es el que va a morar, que dice, seguro. Así que dijo el Señor, yo soy un templo. Este templo no funcionaría si no estuviéramos nosotros aquí. Así que para que el Hijo de Dios funcione, Él es un templo, y tenemos que estar en Él. Porque Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, nos habla que este templo, el original, está en el cielo. Por eso le digo, este es temporal. Este es temporal, pero hay uno eterno. Hay una Jerusalén en Israel, la capital. Pero ¿qué creen? Hay una Jerusalén en el cielo. Y un día la Jerusalén celestial, dice, esa ciudad que está en el cielo vendrá a la tierra. Dice Apocalipsis, veremos descender la Jerusalén celestial, y en esa área hay un templo, el templo del Señor. Y dice aquí 21-22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. Así que habla que Dios y el Cordero son el templo. Parece como si estuviera hablando de dos, pero en esencia, cuando ustedes ven 1 Corintios capítulo 15, van a encontrar que un día el Hijo de Dios, Yeshua nuestro Mesías, cuando haya cumplido todo lo que tiene que cumplir, cuando dice la Escritura que sus enemigos tendrán que estar debajo de sus pies, cuando tenga a la muerte sujeta, cuando todo haya cumplido su misión, dice, Él regresará a Dios como al principio. Así que ya no estaremos hablando del Padre,
y del Hijo, sino estaremos hablando de un solo Dios, porque Yeshua también es Dios. Así que Él es el templo. Él es el templo, el original. Pero también les quiero recordar que este templo, que es temporal, también es un recordatorio de que nosotros somos un templo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19 al 20, este es un templo temporal. Ahora, estos templos físicamente no somos eternos, ¿o sí? Un día, tarde o temprano, vamos a morir, porque ese es el fin de todo ser humano. Vamos a morir. Así que este templo no es eterno. Este templo es un templo temporal. Quiero decirles que Israel, el día de hoy, si ustedes entran a internet, se llama el templo, y les van a dar un recorrido de todo lo que están haciendo Israel, de las cosas, porque ellos van a levantar el tercer templo. ¿Cuándo? No sé. Lo que sí, el apóstol Pablo sí nos enseña que va a ser construido ese templo, y que el que está en contra del Mesías se va a sentar en ese templo, y ese templo que los judíos esperan que sea el glorioso donde el Mesías venga, va a ser impurificado con el antimesías, con el anticristo. Pero sabemos que ese no es el templo que al Señor le interesa. Pero los judíos tienen la idea esa. Pero hay un templo que va a venir, y como vimos Apocalipsis, ese templo es Dios y el Cordero. Pero también nosotros somos un templo, y somos un templo temporal. Un día, tarde o temprano, vamos a terminar. Ahora, lo que les quiero decir, que Israel, ese templo que van a construir, no es un Mishkan, no es uno de cortinas como el que Dios le ordenó a Moisés, o de madera. Es un templo bien construido como el que hizo Salomón. Y a ese templo se le llama Bet Hamikdash, la casa del santuario. La palabra Bet ya me habla de una casa, pero bien estructurada. Así que ellos piensan que ese es el lugar que Dios tiene para que se manifieste el Mesías. ¿Pero qué creen? No. Así que también nosotros somos temporales. Pero gracias a Dios que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5, no te preocupes si esta casa temporal se acaba, porque tenemos en el cielo una hecha, no por hombres, sino de Dios, y eterna. Así que tenemos un Bet Hamikdash, una casa bien estructurada, donde ya no vamos a padecer de triglicéridos, colesterol, diabetes, de gordura. Ya no nos querrán poner a dieta, porque tendremos un templo perfecto, y no hecho por los hombres, por Dios. Así que esto también les recuerda, no solo les recuerda al Hijo de Dios, les recuerda que este templo somos nosotros también. Y quiero terminar con Levíticos 19:30. Porque este templo, gracias a Dios, cuando me mandaron las primeras fotos decía, ay, está bien feo. Sí, yo decía, está bien feo. Es que me mandaron las fotos y decía yo, ay, está muy feo eso. Pero bueno. Pero pues, ayer que vine y lo vi, dije, wow, quedó bien bonito. ¿Sí? Me pusieron a chambear. Pinté algunas cosas, pues a chambear. ¿Sí? Y vi, dije, cambió el lugar. Esta es la casa de Dios. Y esta casa de Dios la debemos de cuidar. Porque Levíticos capítulo 19, versículo 30,
En hebreo hay dos palabras que parecen que son idénticas, pero no. Una se dice Tishmoru, Umikdash, Tirau, Ani Adonai, donde dice: mi santuario tendréis en reverencia, así lo traducen. Pero la palabra Tishmoru quiere decir protege, cuida el Mikdash, el santuario. ¿De qué lo vamos a cuidar? La segunda palabra es Tirau. Quiere decir que va a haber un día en que tú vengas aquí y que venías con un gozo y con un deseo de alabar a Dios, y llegaste y entraste por esa puerta y estaba ahí un hermano, y fuiste y lo quisiste saludar y el hermano se volteó y dijiste: señora, ¿qué pasó? ¿Por qué no me quiere hablar este? Y entonces tú ya te empezaste a sentir mal y te empiezas a enojar con ese hermano. Pues, ¿qué le pasa a este? Yo lo quise saludar. ¿Qué? ¿Por qué no me quiso saludar? ¿Por qué se volteó? ¿Qué trae contra mí? Y empieza tu maquinación. Aquí en la casa de Dios, aquí en la casa de Dios, ¿sí? Y nosotros, que este lugar es un lugar donde es la morada del Señor, es un lugar santo, especial. Con esas acciones y con otras, hablar malas palabras, o sentarnos en algún grupito y en ese grupito sentarnos y decir: ¿ya viste aquellos? Bueno, en mi congregación sí pasa. Aquí, gracias a Dios, creo que no pasa. Y con esas acciones, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Tú no estás protegiendo el santuario, porque la segunda palabra es Tirau, con temor. Debe de haber un temor en tu corazón cuando estás aquí, para no hacer cosas que no le agraden a Dios, porque tú puedes impurificar el lugar. Sí, podríamos manchar este lugar. Y por eso dice: mi santuario tendréis en reverencia. Cuando llego aquí, como dice el Salmo 100, ven ante la presencia de Dios con regocijo. ¿Sí? Servir al Señor con alegría. Y esa palabra que encontramos ahí en el Salmo 100, sirve al Señor con alegría, es la palabra virnana. Y esta virnana, esta alegría, es una alegría que no te deja estar quieto. Mi madre tiene 86 años, pero nos platicaba de un testimonio, porque originalmente venimos de una organización que era muy tradicional. Muy tradicional. Así que mi madre dice que un día que estaba en el servicio, llegó una hermanita pentecostés que se sentó hasta atrás, y entonces estaba la alabanza, y de repente la hermana pentecostés de hasta allá atrás empezó: gloria a Dios, bendito sea su nombre. Y entonces voltearon la gente y dijeron: ¿y esta? Así que se la pasaron. Siguió el servicio, siguió la alabanza, y la hermana se empezó a emocionar y empezó a bendecir el nombre de Dios. Y volteó la gente, y entonces ya el pastor se tuvo que parar y fue hasta allá atrás y le dijo: hermanita, controle sus emociones, por favor. Esa no es nuestra forma de ser aquí. Aquí le rogamos que se abstenga de todas esas cosas. Sabemos que es usted pentecostés, pero contrólese, pero aquí nosotros no hacemos eso. Y mire, porque la hermana era humilde, le dijo el pastor: si usted se abstiene y no hace tanto espectáculo, le voy a regalar unas cobijas. Así que la hermanita dijo: sí, pastor, ok, está bien, me voy a controlar. Y estaba la alabanza y la hermana quería, pero pues había ahí mis cobijas. Y ella estaba que se detenía y no podía, hasta que llegó el momento en que no pudo. Dijo: bendito sea el nombre del Señor, solo tú eres santo, con cobijas y sin cobijas. Cuando tú tienes un deseo que arde dentro de ti, porque muchas veces, ¿saben qué?
queremos exaltar el nombre de Dios, pero volteamos y decimos, ¿y si dicen que estoy medio? Pero dice, servir al Señor con alegría, que es algo que tú no puedes controlar y que le das gloria y exaltas su nombre. No importa lo que diga la gente, porque tú no puedes, vienes a agradar a la gente. ¿A quién vienes a agradar? A Dios. Vienes a agradar a Dios. Así que estamos aquí porque amamos al Señor y queremos que este lugar sea un lugar digno para Él, empezando por nosotros.